Hola chicos, buenos, no sé si sean días o tardes de lo que lo estén viendo, pero bueno, vamos a continuar con el bloque. En las clases pasadas ya habíamos visto un teoremita que nos indicaba cómo calcular la derivada para suma de funciones, multiplicación, multiplicación por un escalar y una especie de división. ¿Sale? Ya vieron ustedes que en la tarea hay una en donde está como tal la división de dos funciones, lo que se conoce como la regla del cociente. ¿De acuerdo? Pero bueno, con lo que hicimos en el teorema pasado, es más que suficiente para poder, para poder, perdón, se me fue, para poder dar la regla del cociente, ¿de acuerdo? No hay ningún problema, nada más es ocupar el hint que ahí les doy. Perdón, lo que vamos a ver el día de hoy, en el primer video, va a ser lo que se conoce, bueno, es lo que se conoce, mejor dicho, como la regla de la cadena, ¿de acuerdo? Entonces, habla con respecto, el teorema dice lo siguiente, la regla de la cadena dice, si bien recordarán, en el bloque pasado nosotros calculamos, bueno, no calculamos, dijimos que la suma de funciones continuas es continua. O sea, al igual que hemos hecho en este teoremita que hablamos, en donde hablamos donde suma o resta, o multiplicación por escalar, o multiplicación o cociente, pues bueno, hemos visto para límites, lo vimos para continuidad, y agregamos un segundo teorema en el cual involucramos a otra composición que no tiene que ver ni con sumas, ni restas, ni con multiplicaciones o divisiones, sino que hablaba más bien de la composición. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es, vamos a demostrar el equivalente de lo que sería el teorema, bueno, el equivalente a la derivada, pero ahora para la operación de la composición. ¿De acuerdo? Y ese es el que se conoce como la regla de la cadena. Entonces, la regla de la cadena dice, vamos a tener dos funciones, vamos a poner sean f y g, funciones de los reales a los reales, ya saben, puede ser que no necesariamente los reales sean su dominio, yo lo pongo así para, digamos, generalizar. Y tales que, bueno, estas dos funciones que sean tales que f es diferenciable en A y que además g es diferenciable, aquí es donde cambia un poco, que es diferenciable en f de A. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos dice este teorema es que la composición, la que sería f seguida de g, la función que va de los reales a los reales, es diferenciable en A y además, bueno, y la derivada de la composición, evaluada en el punto donde estamos diciendo que es diferenciable, será lo mismo que la derivada de g compuesta con la f de a, o el valor de f de a, multiplicado por la derivada de la función f. ¿De acuerdo? Esto es lo que dice la regla de la cadena. La demostración que vamos a hacer no es tan formal, entre comillas, como se la podrían encontrar en los libros ya sea del Spivak, el Marsden, incluso el Stuart. ¿De acuerdo? Pero vamos a conservar las ideas principales. La razón de por qué no lo hago tan formal es porque realmente lo que me interesa es la sustancia o los elementos claves para poder demostrarlo, más allá de escribirlo, digamos, con toda la formalidad posible. ¿De acuerdo? Pero sí, bueno, si ustedes quieren que se haga o quieren revisar la prueba con toda la formalidad, te lo pueden checar en los documentos, en los archivos que les comparto, y ahí viene como tal la demostración. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a quedarnos con las ideas centrales y con eso va a ser más que suficiente para nosotros. Entonces, vale. Lo que vamos a hacer, la prueba, es muy parecida a lo que hicimos ayer. No ayer, perdón, en los anteriores videos, cuando estábamos tratando de demostrar que una función era diferenciable. Lo hicimos para la suma, lo hicimos para la multiplicación de dos funciones y lo hicimos para la de 1 sobre g. Aquí vamos a trabajar la misma idea, ¿de acuerdo? No sin perder de vista, ojo, dos cosas. Primero, que nuestras hipótesis clave son que f es diferenciable en A y nuestra segunda hipótesis clave, bueno, no clave, es básicamente lo que nos están condicionando, es que la g sea diferenciable en f de a. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, primero voy a escribir las hipótesis y después vamos a pasar a tratar de probar que efectivamente la derivada coincide con este valor. Y entonces hacemos lo siguiente. Prueba. Lo primero que vamos a escribir es justamente nuestras hipótesis y lo que significan. Ya no voy a escribir como tal esto, sino vamos a escribir lo que en términos de las definiciones significa. Es decir,
Aquí el hecho de que nosotros digamos que la f es diferenciable en A significa que el límite, cuando, aquí podemos hacer, ok, el límite cuando x tiende a la A de f de x menos f de A dividido entre x menos A existe. ¿De acuerdo? Esto existe. Esto es lo que estamos tratando, bueno, esto es lo que significa esta parte. Equivalentemente, aquí tenemos que G, donde estamos diciendo que la G es diferenciable en f de A. Eso significa, en términos de límites, significa que el límite, cuando la t se aproxima a f de A, ¿de acuerdo? Aquí le estoy llamando otra variable, para que no se confundan con estas, porque aquí esto es f de A, aquí es A, de G aplicado a t menos G aplicado a f de A dividido sobre t menos f de A. Estos límites, tanto el de la derecha como la izquierda, ambos existen. ¿De acuerdo? Sabemos cuánto vale, sabemos cómo se representan, pero lo que de momento necesitamos es que saber que existe. ¿De acuerdo? Creo que valdría la pena también colocarlo. El hecho de que nosotros digamos que existe significa que conocemos su valor. A ese valor lo representamos por f' de A. Y el hecho de que acá digamos que este límite existe, aplicándolo para la g, pues significa que sabemos cuánto vale. Esto sería g' de f de A. ¿De acuerdo? Individualmente cada uno de ellos. Entonces, lo que vamos a hacer es ver que cuando hacemos la composición de una función con otra, con estas condiciones, que nos está dando una nueva función, la derivada de esa función la podemos conocer a partir de las dos primeras, o sea, las que están involucradas. Entonces, vamos a ir directamente a esta parte, haremos la definición de límites y tendremos que llegar a esta condición. Entonces, pero vamos a ver los argumentos de por qué se llega a eso. Entonces, vamos a empezar. Vamos a mostrar que el límite existe. Entonces, vamos a mostrar que la composición f seguida de g, o sea, esta nueva función es diferenciable en A, que es justamente lo que nos está pidiendo. Entonces, vale, vamos a calcular, por lo tanto, el límite cuando x se aproxima a la A de la composición, que sería g seguida de f aplicado a x, menos g seguida de f, bueno, f seguida de g aplicado a la A, todo dividido entre x menos A. ¿De acuerdo? Tenemos que demostrar que ese límite existe para poder garantizar que la f es diferenciable y al mismo tiempo vamos a conseguir que esta igualdad de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro siguiente paso, pues bueno, esta parte es lo mismo que si nosotros escribiéramos el límite cuando x se aproxima a la A. Esto de aquí, cuando nosotros ponemos g bolita g, bueno, f bolita g, pues significa que va la g y dentro será la f aplicado a la x. Esta parte nos está indicando que es lo mismo que si yo escribiera la g y entre paréntesis la f bolita con a, bueno, la f de a. En la parte de abajo seguimos conservando el x menos a. ¿De acuerdo, chicos? Y espero que hasta aquí no haya ningún problema. Después, lo siguiente que vamos a hacer para poder llegar y tratar de ocupar estas que sí son mis hipótesis y que nosotros sabemos que se vale, vamos a hacer un pequeño truco. Me parece que fue en la del producto, lo que hicimos fue sumar un cero, lo que hicimos en el video pasado, en los videos pasados, para demostrar que la multiplicación era diferenciable, lo que hicimos fue sumar un cero escondido. Aquí voy a hacer algo parecido, pero no voy a sumar un cero. En este caso, por como lo amerita, voy a hacer una multiplicación de algo que no me afecte. La razón, y como lo hemos hecho previamente, si yo quiero no afectar mediante una multiplicación, pues significa que vamos a multiplicar por un 1 escondido. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer justamente eso. Vamos a enfocarnos aquí de momento. Ya después trataremos de ver cómo corregimos, entre comillas, el límite. Y esto quedará lo mismo que si nosotros hiciéramos el límite cuando x se aproxima a la A. Esta parte la mantengo, que sería g y luego f compuesta con x menos g de f compuesta con a. ¿De acuerdo? En la parte derecha vamos a separar. Aquí voy a colocar el x menos a. Y aquí y acá es donde voy a colocar mi 1 disfrazado. El 1 disfrazado será el siguiente. Será f de x, o sea, lo mismo que está aquí, menos
f de a. Y en la parte de arriba vamos a colocar f de x menos f de a. Como estamos realizando una multiplicación, pues significa que estas partes y esta parte se puede simplificar. Aquí es donde entra el detalle. Yo les decía que no lo voy a hacer tan formal, entre comillas, porque tendríamos que dar por hecho que la f de x nunca es f de a, lo cual se puede asumir sin ningún problema, no se preocupen, ¿de acuerdo? Entonces, el siguiente paso. Voy a observar aquí. Como ustedes ya se pudieron dar cuenta, esta parte corresponde a esto que yo tengo y que sé cómo se llama. Repito, esta parte que nosotros tenemos aquí, esta expresión, es lo mismo que nosotros tenemos acá. Incluso sabemos cuánto vale su límite y ese límite es lo que nosotros llamamos la derivada. Esta segunda hay que hacer un pequeño argumento para ver que efectivamente esto es igual a esto. ¿De acuerdo? Entonces, miren, aquí nos estamos acercando, aquí estamos calculando el límite cuando x converge a a, mientras que en esta parte se le pide que la t converja a f de x. Eso significa que lo que vamos a hacer es, a esto de aquí, a esta expresión, no tengo otro color, a esta expresión, déjame ponerle, espero que se alcance a ver, a este, chicos, a este f de x lo vamos a renombrar, ¿de acuerdo? Para que se parezca a esto, entonces le voy a llamar t. Esta de aquí abajo también correspondería a la letra t. Y vamos a ver que estas condiciones que yo tengo aquí me permiten garantizar que este límite de esta expresión corresponda con esto. Y aquí va la razón de por qué sí sucede. Muy bien. Nosotros estamos calculando, o nosotros estamos diciendo que la x se aproxima a la a. ¿De acuerdo? Entonces, como f es diferenciable, en a sabemos que f es continuo. Este es un teoremita que vimos en el video pasado. F es continuo. Esto significa, o es lo mismo, a que si yo digo que la x se aproxima a la a, entonces debe de suceder que la f de x se debe de aproximar a la f de a. En otras palabras, que la t, que es el valorcito que nosotros estamos dando como f de x, o sea, esto es a lo que nosotros estamos llamando t. Entonces, en otras palabras, lo que estamos diciendo es que efectivamente la t se está aproximando a f de a. Y entonces, si aquí estoy calculando el límite cuando x tiende a a, significa que este valor se aproxima a este. Y si este valor se aproxima a este límite tiene este valor. ¿De acuerdo? Por tanto, lo que estaríamos diciendo aquí es que el límite cuando x se aproxima a la a de la g compuesta con f de x menos la g compuesta con f de a dividida entre f de x menos f de a corresponde a este límite. O sea, este límite de aquí es lo mismo que este de acá, nada más que estoy cambiando las letras y por lo tanto sabemos que eso se llama g' de f de a. ¿De acuerdo, chicos? Esto fue un pequeño gran paréntesis solo para poder decir que este límite que nosotros queríamos calcular, ya sabemos su valor. Nosotros queremos determinar este límite, ¿de acuerdo? Este límite lo separamos en dos pedazos. Este primer pedazo yo sé que su límite vale esto de aquí. Según lo que argumentamos, esta parte, este límite también tiene este valor. Y entonces, como ambos límites sé cuánto valen y yo los estoy multiplicando, el teorema anterior me garantiza, el teorema del bloque anterior, el que me hablaba de límites, el teorema del bloque 2, me dice que este producto del límite será igual a lo que me quedó con esta, que sabemos vale g' de f de a, multiplicado
por lo que me queda de este límite, que sabemos vale f' de a. ¿De acuerdo? Por tanto, lo que estamos consiguiendo con esto, muchachos, es poder garantizar que f seguida de g es una función que es diferenciable en a y conocemos su derivada. ¿De acuerdo? ¿Por qué conocemos su derivada? Porque justamente ya pudimos determinar cuánto vale ese límite, que es la definición de la derivada. ¿De acuerdo? Y pues bueno, eso ya lo que nos lleva simplemente es a poder concluir nuestra demostración. Y con eso hemos demostrado, por lo tanto, la regla de la cadena. ¿De acuerdo, chicos? Aquí están compuestas dos, pero así como se pueden componer dos funciones y derivarlas, se pueden componer tres o más funciones y derivarlas también. ¿De acuerdo? Entonces, ahí quedó la prueba. Espero que haya quedado del todo lo más claro posible. Tal vez el paso complicado es que me gustaría volverlo a mencionar para esta parte. Nosotros estamos calculando el límite cuando x se aproxima a. Entonces nosotros sabemos que si x se aproxima a, como f es diferenciable, sabemos que f es continua. Ese fue un teoremita del bloque anterior. Entonces, déjenme, incluso podemos borrar esto. Como f es diferenciable en a, sabemos que f es continua. Es decir, que si yo me aproximo a la a, si x se aproxima a la f se aproximará a f de a. Eso es básicamente decir la continuidad. Es la definición de continuidad. En otras palabras, si nosotros dijimos que esto es la t, o sea, toda esta expresión es la t, en otras palabras estaríamos diciendo que si x se aproxima a a, entonces la t se aproxima a f de a, que es justamente lo que aquí se condiciona para que tú puedas decir que este límite tiene este valor. Repito, tú necesitas garantizar que esto se condiciona para que puedas decir que este límite tiene este valor. Y entonces, como nosotros dijimos que x se aproxima a me llevaba a que t se aproxima a f de a, pues automáticamente, si uno implica el otro y este implica pues automáticamente esto implica este. ¿De acuerdo? Y entonces eso nos lleva a decir que el límite cuando x se aproxima a de esta expresión es igual al mismo valor que teníamos previamente, ya sin necesidad de poner a la t. ¿De acuerdo? En otras palabras, y regresando a esta parte, queremos calcular un límite. Ese límite lo estamos escribiendo como una multiplicación. El límite de este sabemos cuánto vale. El límite de este lo acabamos de argumentar también que vale esa expresión. Y por lo tanto nos queda esa multiplicación. El decir que esto pasa significa que este límite existe. Y eso es equivalente en definición a que nosotros digamos que esta composición es una función diferenciable. ¿De acuerdo? Y con eso concluimos lo que queríamos en ese teorema. ¿De acuerdo, muchachos? Y pues bueno, esa parte concluye nuestro ejercicio. La primera parte de lo que quería ver en este video. Voy a borrar esto de aquí. Espero, repito, si les queda alguna duda, muchachos, les sugiero primero, inténtenlo ustedes. Traten de escribirlo ustedes. Es muy enriquecedor que ustedes lo hagan, aunque imiten las demostraciones. Ya se los decía yo desde el bloque 1. Traten de imitar, hagan las demostraciones y si no les queda algo tan del todo claro, escríbanos en los comentarios o escríbanos en los correos y trataremos de apoyarlo. ¿De acuerdo? Entonces, voy a borrar esta parte para hacer lo segundo que tenía planeado o que está planeado para este video. Permítanme. Muy bien, lo segundo que quiero ver, y ya con esto finalizaríamos este primer video, es lo que les comentaba al final del anterior, al final de la clase pasada, de la clase pasada, que decía lo siguiente. Es un teoremita que nos dice, una proposición, mejor dicho, es una proposición que dice que si yo tengo n un número natural, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, un número natural, y f de x es igual a x a la n, entonces la derivada de x a la n, digo ya muchos la conocen, solo que ahora la vamos a demostrar, es n por x a la n menos 1. ¿De acuerdo? Es la demostración que quiero hacer el día de hoy, sobre todo para hacer más ejemplos que tengan que ver
Bueno, quería hacer ejemplos de regla de la cadena, pero creo que primero vamos a demostrar y después vamos a combinar resultados para poder ver cosas o ejemplos más interesantes. Entonces con empezamos en este ejemplito y vamos a hacer la prueba. Les decía yo también en el video pasado que la manera o la idea como yo pretendo hacerlo es con una técnica que se ve en álgebra superior. También les comentaba que a estas alturas lo más sensato, bueno, lo que yo tengo entendido que sí se ve, es al menos ver un poquito de, bueno, ustedes ya conocerían, o ya conocen, mejor dicho, un poquito de esta técnica. Digo, hay experimentados entre ustedes que ya la conocen de años atrás. Entonces vamos a hacer la demostración y aquí esta parte va a parecer más clase de álgebra superior, pero bueno, al final pues nunca está de más practicar esta técnica. Entonces vamos a demostrar. Esta es una demostración que va por inducción, repito, pero también se puede demostrar por el binomio de Newton, se puede demostrar por formulitas de teoría de números, etc. Pero bueno, yo voy a hacer esta que a mí me parece la más sencilla, ¿de acuerdo? Entonces, lo vamos a hacer la demostración, vamos a hacer la prueba. Y la vamos a hacer por inducción sobre los naturales, o sea, sobre inducción sobre E, ¿de acuerdo? Recuerden que si nosotros queremos hacer inducción sobre los naturales, para probar la validez de un enunciado, en el cual ese enunciado está relacionado con los números naturales, hay que hacerlo en 3 fases. La primera fase es ver que el enunciado que yo quiero probar se satisface para el primer natural, o para el primero donde yo le estoy diciendo que se cumple. Aquí no lo puse, pero bueno, para cualquier natural, ¿de acuerdo? Entonces, el primer paso es mostrar que esto tiene validez para el primer natural. Entonces, si n vale 1, lo que queremos hacer es, bueno, la f de x, pues sería x a la 1. Y queremos ver que esta formulita correspondería a la derivada de esta. Pero esta demostración ya la hicimos en anteriores videos. Ya mostramos que la derivada de la función identidad, o sea, de la función que es la pura x, nos queda siempre 1. ¿De acuerdo? Si yo sustituyo en esta formulita, por otro lado, si nosotros sustituimos en esta formulita 1 por x a la 1 menos 1, este 1 es el exponente, este menos 1 es el que se está restando, pues nos va a quedar 1 por x a la 0 y esto nos queda 1. Es decir, f de x, f' de x es 1 por x a la n menos 1. ¿Vale? Este resultado coincidió con este resultado. Esto, cuando digo que ya mostramos, significa que ya lo vimos en anteriores videos. Eso significa que la primera etapa de la hipótesis ya se cumplió. La segunda etapa de la hipótesis de inducción, o de esta técnica, dice que tú vas a suponer que esta proposición es válida para un cierto natural. Y a partir de suponer que esa proposición es válida para ese natural, ocupando esos argumentos y posiblemente otras cosas, vas a probar que también tiene validez para el siguiente. ¿De acuerdo? ¿Esto qué significa en términos de lo que estamos haciendo? Significa es que vamos a suponer, o supongamos válidos, suponemos válido que la derivada de la función x a la n es n por x a la n menos 1. ¿De acuerdo? No, mejor pongo así. Suponemos válido que si f de x es igual a x a la n, entonces la derivada de la función es igual a n por x a la n menos 1. Esta es nuestra hipótesis de inducción. Y lo que queremos demostrar, que sería el tercer paso, el tercer y último paso, es mostraremos que si yo tengo la función, voy a llamarle de otra forma, que si g de x es igual a x a la n más 1, entonces la derivada de esa función, que es simplemente la potencia de x a un natural, nos debe de quedar n más 1 por x
a la n más 1. ¿De acuerdo? Y aquí va la demostración. Entonces, va la prueba. La prueba de esto es muy sencilla. Ok. La derivada de g a la x, pues correspondería a derivar x a la n más 1. ¿De acuerdo? O sea, lo único que estoy haciendo es que si yo estoy diciendo que la voy a derivar, en realidad estaría derivando esta función. ¿Eso qué significa? Pues significa que yo voy a demostrar esta parte, la voy a dividir en dos formas. Voy a poner primero, o vamos a poner primero, x a la n y decir que x a la n más 1 es una multiplicación de x a la n por x. ¿De acuerdo? Y lo que nosotros queremos hacer en esta parte es derivar una multiplicación. Nosotros sabemos que la derivada de una multiplicación, por la reglita del producto que vimos ayer, sería la derivada de la primera por la segunda más la primera sin derivar por la derivada de esta función. La derivada de x a la n, según nuestra hipótesis de inducción, la derivada, si yo tengo x a la n, su derivada ya la conozco, entonces significa que esta parte, déjenme poner aquí, significa que esta parte ya la conozco, puedo ocupar esta formulita porque esta es una hipótesis de inducción. Eso significa que esto ya lo puedo cambiar porque sé cuánto vale, eso es n por x a la n menos 1, la x se sigue llamando x, acá se sigue llamando x a la n, y sabemos por lo que hicimos al principio que la derivada de x solita pues es 1. ¿De acuerdo? Haciendo un poco de cuentas, observemos lo siguiente. Esta x a la n menos 1 por esta x me va a quedar x a la n. ¿De acuerdo? Repito. Esta por esta me queda x a la n. Este por este me queda x a la n. Entonces quedaría n por x a la n más x a la n. ¿De acuerdo? Esto, si hacemos un poquito más de cuentitas, aquí estoy sumando x a la n más otro x a la n, este por este valor, y entonces factorizando nos quedaría n más 1 multiplicado por x a la n, que es lo mismo que tener n más 1 menos 1. ¿De acuerdo, chicos? Ay, perdón, n más 1 menos 1. Esto concluye la demostración de esta propiedad. ¿De acuerdo? Es decir, a partir de ahorita ya podemos suponer cuál es la derivada de cualquier potencia de n. ¿De acuerdo, muchachos? Con x, obviamente. Entonces, aquí lo vamos a dejar en este video. Ahorita continuamos y vemos más ejemplos donde ocupemos la regla de la cadena junto con este teoremita que acabamos de demostrar. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita nos vemos. Sí.